Es un gozo y un placer muy grande, además de un privilegio de estar con ustedes en otro programa más que la primera iglesia bautista de Rivas desde el año pasado está transmitiendo a través de las redes sociales. Les saludamos en el amor de Jesucristo, deseando múltiples bendiciones para cada uno de ustedes. El tema de esta ocasión es el siguiente: cuando Dios nos interpela. Desde luego que Dios está interesado desde el primer momento en el bienestar de toda la humanidad. Él está empeñado en que todos los seres humanos procedamos correctamente, decentemente, piamente, y que podamos responder a las demandas que Él nos plantea. Y por eso es que nos interpela. Existe una marcada tendencia, tanto en el hombre como en la mujer, hacia lo torcido, hacia lo desviado, hacia lo malo. Y allá en el Nuevo Testamento nosotros encontramos aquel versículo de San Juan que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, hay una pregunta que es toral, que es fundamental y que aparece en Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Fíjense que en este versículo hay una pregunta muy directa que nosotros debemos de tomar muy en serio. ¿Dónde estás tú? Fíjense que nosotros no debemos pensar en que Dios está interesado en la ubicación geográfica de los seres humanos que están ahí. No, en el Edén. Olvidemos eso. Sino más bien en qué posición, en qué condición, en qué situación te encuentras. Y en ese sentido, como lo vemos con mucha frecuencia, siempre el hombre, tanto como la mujer, estamos tratando de evadir ciertas preguntas y tratar de desviar la cosa por otro lado. Pero en este caso, nosotros debemos de darnos cuenta en algo que es muy importante. Y esa pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te está sucediendo? Y en este aspecto nosotros podemos considerar que Dios quiere hacer una evaluación muy ligera, muy práctica de cómo le está yendo al hombre. Tomemos en cuenta que los antecedentes de esto tienen que ver con la caída del hombre y de la mujer. Es decir, que en los versículos anteriores es cuando aparece la serpiente diciéndole a la mujer que no hay ningún problema, que puede proceder, que continúe su marcha, y después el Señor llama a la pareja y le interpela y le dice directamente a Adán: ¿dónde estás tú? Y fíjense que no nos olvidemos de algo que es muy real, y es que nosotros siempre tratamos de justificar y evadir
cierto comportamiento que no está correcto, pero que buscamos la forma de desviar la cosa para tratar de salir bien, haciendo a un lado nuestra responsabilidad. Y eso es bastante común. Cuando no estamos actuando correctamente, pues buscamos cómo terciar, cómo tergiversar la respuesta que se nos puede dar a una pregunta. Y aquí nosotros en esta pregunta podemos preguntar, podemos hacernos la pregunta: ¿por qué Dios llama al hombre? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el propósito? Dijimos al principio que Dios siempre ha estado, está y estará interesado, preocupado por el comportamiento del ser humano. Entonces, desde que Dios creó al hombre, siempre ha estado interesado por él. Entonces, Dios evalúa constantemente, permanentemente, el comportamiento del ser humano. Y una forma de evaluarnos, cada uno de nosotros, con respecto a nuestra actitud, a nuestro comportamiento, a nuestra conducta, lo más indicado, los parámetros para eso, los encontramos en las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que en cierto momento estamos siendo interpelados por el texto, por la misma palabra. Y ahí es donde muchas veces, muchas personas, cuando encuentran algo que les llega directamente, que los toca directamente, inmediatamente cierran la Biblia y dicen: esto no es para mí. Ahí es donde nosotros vemos una forma de evasión de nuestra responsabilidad con respecto a lo que la palabra del Señor nos señala. Entonces, ¿dónde no pensemos en un adverbio de lugar, sino tenemos que pensar en otro aspecto? No tanto decimos en cuanto a la posición geográfica, sino en qué condiciones te encuentras. Y nosotros podemos hacernos esa pregunta inmediatamente: ¿en qué condición espiritual estamos con respecto a Dios? ¿Cómo nos encontramos nosotros? ¿Estamos actuando bien o no? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o no? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? Entonces, fíjense que dice, te vi, le dice, en el jardín, un sitio muy concreto, muy real, muy específico. Pero cuando Dios coloca al hombre, ahí mismo le habla y le dice: me entró miedo porque estaba desnudo. Fíjense ustedes, el miedo es un sentimiento, desde luego, de inquietud causado por un peligro real o imaginario. Temor. Y en este caso el peligro es real, porque el hombre es consciente de algo que ha hecho y que ha ofendido a Dios, como lo podemos constatar en los primeros 8 versículos del capítulo 3, en donde tanto el hombre como la mujer, como lo hemos dicho anteriormente, se han dado cuenta que no han procedido correctamente. Entonces, aquí viene la reacción de esta pareja ante la pregunta que Dios le hace. Y nosotros, ¿cómo reaccionamos también hoy en día
frente a la realidad que estamos viviendo y que no estamos haciendo bien las cosas, que estamos mintiendo, que estamos cometiendo mucha injusticia, que estamos hablando del prójimo, que estamos violando y tergiversando y transgrediendo la palabra del Señor. ¿En qué condiciones estamos? ¿En qué posición estamos? ¿Dónde estamos? Y eso es lo que nos lleva a esta situación. Y dice aquí, tuve miedo y me escondí. Ahí está la cosa. Cuando hacemos algo indebido, pues no procedemos abiertamente, porque dice, repito, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y por esa razón nos escondemos. Y muchas personas que proceden de una manera indebida suelen esconderse. ¿Por qué? Porque no están actuando decentemente, correctamente. Y ante estas circunstancias en que se encontraba el hombre y también su compañera, pues decidieron ocultarse, porque no querían mostrar sus manchas, no querían mostrar su suciedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, confesar nuestros pecados. Dice San Juan también en la primera epístola, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesarlo, tenemos que reconocer que hemos fallado, tenemos que reconocer que hemos ofendido al prójimo y hemos ofendido a Dios también. Y eso hay que decirlo, hay que expresárselo al Señor. Reconozco que no he hecho rectamente, correctamente. Entonces, es importante tomar en cuenta que el esconderse de la presencia de Dios resulta algo absurdo y ridículo. Allá en uno de los salmos dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Algunos suelen decir, aquí nadie me ve, aquí nadie me ve. Recordemos que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y recordemos que Dios es omnipresente, Él está presente en todas partes. Entonces, ¿de quién nos vamos a esconder? Tal vez de los vecinos, pues de ciertas personas, pero de Dios nadie se esconde. Él conoce perfectamente nuestro comportamiento. Entonces, al momento de ser descubierto, el hombre busca cómo justificarse. Quiere salir muy bien. Entonces, en este sentido, permítanme decirles, amados hermanos, hermanas, amigos, que la pregunta que Dios formuló al hombre allá en los albores, en los inicios de la humanidad, es la misma pregunta que hoy nos hace el Señor de la historia, porque nos plantea a cada uno de nosotros hoy, en este día, en este momento, ¿con qué propósito Dios nos interpela? Para saber sencillamente si los hombres y las mujeres hemos guardado los dichos de su boca, como dice el Salmo 119:11, para no pecar contra Él. Porque si nosotros guardamos los dichos de la boca del Señor, que son perfectos, pues entonces nosotros no vamos a pecar de esa manera, sino que vamos a llevar una vida que agrada y que agrade a Dios. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Te oí en el jardín, dice, igual que allá y escuchó, dice, te oí en el jardín, escuchó la voz en el huerto.
La gran diferencia es que existe entre aquel jardín allá en el oriente y el jardín nuestro, es que este último se encuentra sumamente deteriorado. Es un jardín que nosotros lo hemos arruinado. ¿Por qué? Porque lo estamos destruyendo. Y por eso hoy en día, ante esta debacle que estamos sufriendo a nivel mundial, el Señor nos hace la misma pregunta. ¿Qué están haciendo ustedes con la creación? ¿Qué están haciendo ustedes con todo lo que yo les he dado? ¿Qué están haciendo ustedes con toda la naturaleza? Por eso debemos hacer un alto y replantearnos un poco nuestro comportamiento y nuestra actitud ante Dios. Padre Celestial, confesamos que te hemos fallado. Confesamos que no hemos sido buenos mayordomos de lo que tú nos has regalado. Y por eso, Señor, te pedimos perdón y te rogamos que nos des una visión diferente, una actitud distinta, algo que nos ayude, Señor, a poder cuidar, a cultivar lo que tú nos has regalado. Perdónanos, Señor. Danos tu dirección, danos sabiduría para actuar conforme a tu santa voluntad. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.